Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante esas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. El Evangelio de esta mañana nos describe la historia de un joven rico que llevaba una buena vida moral, pero que sentía que faltaba algo en su vida, y por esa razón se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dijo: ve, vende todo lo que tienes, reparte el dinero con los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos, y después ven y sigue. Este joven rico no estaba preparado para escuchar esa respuesta de Jesús. Por lo tanto, dio la media vuelta y se fue sin pronunciar una sola palabra. Ahora bien, ¿qué mensaje hay
en esta historia o en esta historia del Evangelio para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que el Evangelio nos quiere enseñar? Antes de responder a esa pregunta, consideremos dos realidades que son importantes. La primera, cada uno de nosotros, no importa cuánto tengamos o qué tan poquito tengamos, vamos a tener que hacer exactamente lo que Jesús le estaba pidiendo a este joven rico, de dejarlo todo cuando llegue la muerte, cuando tengamos que salir de este mundo para el otro. La primera realidad. La segunda realidad es de que hay miles de hombres y mujeres a través de la historia y actualmente que lo han dado todo, lo han dejado todo para seguir la vida religiosa como sacerdotes, como hermanos o como madres o como monjas. Quiere que Jesús, que nosotros dejemos todo, vendamos todas nuestras posesiones materiales y lo sigamos en la vida religiosa. ¿Eso es lo que Jesús espera de nosotros? Claro que no. Pero Jesús espera que cada uno de nosotros usemos las cosas que Dios nos ha dado, o los bienes materiales que Dios nos ha dado, todas las riquezas que Dios nos ha dado, que las utilicemos sabiamente, y que no nos olvidemos de nuestro Dios, de quien han venido esas riquezas o esas posesiones que tenemos en nuestras vidas. ¿Es malo ahorrar? ¿Es malo prevenirnos para el futuro, para nuestra vejez o para nuestra familia? Claro que no lo es malo. Lo que es malo es cuando nosotros permitimos que nuestras posesiones o nuestras riquezas sean el centro de nuestra vida. Y le damos, pues obviamente, ¿verdad?, adoramos a esa riqueza, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Confiamos demasiado en esa riqueza también. Y esto es lo malo, ¿no? Porque entonces nuestra riqueza es a la que nosotros le ponemos toda nuestra fe y nuestra confianza, a nuestra riqueza o a nuestro dólar bendito y no a nuestro Dios bendito Padre Celestial. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando el día de hoy. Muy claro, ¿verdad? Y incluso, ¿verdad?, que mucha gente deja todas las cosas materiales también, laicos lo han hecho, para servir mejor a Dios. Ese es uno de los mensajes que encontramos el día de hoy. Incluso el día de hoy en el Evangelio, ¿verdad?, le hacen la pregunta a Jesús, pues ¿quién se va a salvar? Y Jesús da esta respuesta. Dice, para los hombres es imposible, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces, Jesús nos está diciendo que una persona adinerada o una persona rica puede ser salvada por la ayuda de Dios, por un milagro de Dios, y Dios está haciendo constantemente milagros, entonces se pueden salvar. Esa es otra de las cosas que nos señala nuestro Señor Jesús el día de hoy. Pero vayamos un poquito más concreto a lo que Jesús
pide de este joven, porque este joven se acerca a Jesús para decirle qué es lo que tengo que hacer. Y yo, personalmente, el joven, es algo personal, ¿verdad? Y donde Jesús le dice, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es deshacerte de tus riquezas. Porque Jesús ve en su corazón que esa riqueza es un obstáculo, es un impedimento para acercarse a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque este joven está bien apegado o está bien atado a su riqueza. Y por eso le duele cuando Jesús le dice, ve, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, después ven y sígueme. Este joven pierde una gran oportunidad. Jesús le está dando la oportunidad de ser uno de sus mejores seguidores, otro de sus apóstoles. Y este joven toma la decisión, no. ¿Por qué? Porque su corazón está en su riqueza, está en su apego en esa riqueza, o está atado a su riqueza. ¿Y cuál es el mensaje para nosotros? Ese mensaje es el que tenemos que descubrir el día de hoy y hacernos esa pregunta: ¿qué son esos obstáculos o esos impedimentos o esos apegos o esas ataduras que nos impiden a nosotros a ser mejores discípulos de Jesús? O más concretamente, a ser mejores parroquianos, miembros de esta comunidad, más comprometidos. ¿Qué es lo que nos impide? ¿Qué es ese obstáculo? Esto es lo que Jesús hace a este joven. Lo invita a que se acerque a Dios de una manera maravillosa, porque le dice, dalo a los pobres lo que Dios te ha dado, porque no lo va a dejar. De lo que está hablando de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Todo lo que tenemos aquí se va a quedar, no importa cuánto tengamos, ¿verdad? Entonces nuestra confianza no tiene que estar en nuestros bienes que tenemos acumulados, en nuestras cuentas bancarias o en nuestras inversiones. Sí, los podemos hacer, pero cuidado, con mucho cuidado, ¿no? Decir que si Dios nos lo ha dado, es para glorificar a Dios, para acercarnos a Dios, porque vienen de Él. Y esto es lo que entonces Jesús... Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestras vidas? Simplemente es nuestro egoísmo. Solo pensamos en nosotros, no pensamos en los demás. Eso en nuestra propia familia es lo mismo. Estás dando tú, como padre o como madre, el 100% en tu familia, en tu matrimonio. Le das el 100% a tu familia. Le das el 100% a tu esposa. Le das el 100% a tu esposo, a tus hijos, a tu familia, ¿sí? Verdaderamente lo haces de una manera incondicional. Incondicional. Y una entrega total. Esto es lo que Jesús nos pide el día de hoy. Es muy simple, ¿verdad? La llamada de Jesús, pero muy complicada a la vez. Muy complicada, porque lo es. De lo mismo que ¿verdad? De que nos impide acercarnos a Dios, debería ser lo que más nos debería acercar a Dios. De lo que nos impide, nos debe acercar más a Dios. Nuestros tesoros, nuestro tiempo y nuestros talentos. Los talentos que tenemos, ¿quién nos los ha dado? ¿De quién viene? De Dios. ¿Y para qué Él nos ha dado Dios? Para glorificar a Dios en nuestro mundo. Y más cuando hay necesidad. Entonces, hay una gran necesidad en nuestra comunidad de entregarnos más, de estar más vivos dentro de nuestra comunidad. Hay mucho que hacer. Y entonces hay muchos ministerios. Pero a veces, no, yo no lo voy a hacer, que lo haga el Padre. Pues sí, pues el Padre tiene que hacerlo todo. Pero es imposible para un sacerdote hacerlo todo. Entonces, y si se está muriendo alguien, tiene que ir, pues llamen al Padre, ¿verdad?
Y si alguien se quiere confesar, pues ahí busquen dónde está el Padre para que se confiese a esta persona. Entonces, siempre el sacerdote, y el sacerdote obviamente es el único que puede para esas necesidades. Pero hay otras más. Es que hay algún enfermito que necesita comunión, que le lleven comunión. Bueno, un ministro de Eucaristía puede hacerlo. Lo ideal sería que fuera el sacerdote, ¿verdad? Y sí, es importante que vaya el sacerdote en vez en cuando, también para administrar el sacramento de la unción de los enfermos y darles una palabra de aliento a los enfermos o a la familia. Es importante, pero no es posible. La realidad es grande, porque nuestra comunidad es grande. Entonces, el mensaje el día de hoy es muy grande. Pidámosle al Señor que nos ayude el día de hoy y que más que todo reconozcamos el llamado de Jesús, ese desafío. Y que tenemos que hacer nosotros la pregunta, ¿qué es lo que nos está afectando en nuestro corazón? Y solo nosotros tenemos esa respuesta. Yo el día de hoy les pido que de corazón le pidan al Señor que los ayude a hacer una oración similar como esta. Por ejemplo, decir, Señor, Padre eterno, te doy gracias por todas las cosas materiales que me estás dando. Estoy contento con ellas, te lo agradezco, vienen de ti. Te pido que me ayudes a utilizar todas estas riquezas, todas estas cosas materiales que me estás dando para hacer tu santísima voluntad. Ayúdame que utilice estos bienes también para ayudar a los necesitados. Y también, Padre, ayúdame que ayude yo a contribuir a que tu palabra siga llegando a los rincones del mundo, a las misiones. Voy a contribuir para las misiones. Pero ante todo, Señor, te pido que me ayudes a que mi fe y mi confianza siempre esté en ti y no en mis riquezas. Que mi fe y mi confianza no esté en mis riquezas, sino en ti, Señor. Y solo tú, Señor, puedes ayudar. Una oración así tan sencilla, que nazca de tu corazón, viendo cuáles son tus necesidades. Y lo que le estoy pidiendo al Señor es real para cada uno, es real para ustedes y para mí también como sacerdote. Porque yo le pido al Señor que Él me ayude. De lo poquito que yo recibo, le pido al Señor que Él me ayude. Y yo trato. De lo que me está dando el Señor, doy el 10%. Doy mi diezmo. Anualmente yo doy mi diezmo a la iglesia y aparte de las horas de caridad. Entonces, que me llega un momento de necesidad, alguien necesitado, yo le ayudo. Saco de mi propio bien y yo no voy a poner a pensar para mi futuro. Digo, el Señor me ha bendecido porque tengo muchas bendiciones. Y bueno, y no estoy aquí también en el sacerdocio para hacer plata. Si hubiera sido así, no fuera sacerdote, estuviera en algún otro trabajo, ¿verdad? Donde pudiera ganar bastante, ¿no? Entonces, si un poco más de esfuerzo y bueno, lo hace uno, ¿no? Y especialmente con estudios, ¿no? Porque con los estudios se le abre a uno las puertas en cualquier lado. Con una maestría saca uno un doctorado, se le abren las puertas en cualquier lado. Se le abren a uno las puertas. Pero, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu fe? Tu fe tiene que estar en el que está en la cruz. Mi salvación está en Él. Y si estoy en este mundo es para conocer más de su sacrificio, de su amor, y que me ama y que me quiere salvar. ¿Y cómo voy a obtener la salvación? Tratando de escuchar su palabra. Porque esa palabra que viene de Jesús el día de hoy es dura, nos duele a veces, como le dolió a ese joven. Ahora, algo también interesante, ¿no? Porque el Evangelio no nos dice qué pasó con ese joven. Ese joven pudo recapacitar luego, tal vez regresó y pasó a ser uno de los fieles seguidores de Jesús. No lo hizo. No lo dice, pero posiblemente, tal vez sí. Porque yo creo que ese joven era muy sincero. Su honestidad era tan grande porque le dice, ¿verdad? Maestro, ¿qué debo de hacer? Y le dice Jesús, pues ¿qué está escrito? ¿Verdad?
cumple con los mandamientos de Dios. Y le dice, yo los he seguido. Por eso está diciendo, llevaba una vida moral perfecta. No era un joven que andaba haciendo laberintos, como decimos nosotros, ¿verdad? Como muchos jóvenes hoy día con tanto dinero que les importa todo. Andan haciendo cosas que es incapaz de conseguirlas en su mente. Entonces, no, este joven llevaba una vida correcta, siguiendo los mandamientos bien, al pie de la letra. Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, por su sabiduría divina, pudo ver en su corazón que lo que lo estaba impidiendo, ese obstáculo, su apego a sus riquezas, atado a sus riquezas. Pero posiblemente tal vez este joven llegó a liberarse, ¿no? Porque muchos lo han hecho así. Entonces, ha habido grandes hombres que han oído esa palabra de Dios y la toman literalmente. ¿Verdad? ¿Quién es el santo más grande conocido por haber hecho eso? A ver, hablen, a ver quién es. San Francisco de Asís. San Francisco de Asís también, ¿verdad? También San Juan de la Cruz, otro de los grandes también que también, San Ignacio de Loyola, otro hombre también. Entonces, que venían de familias acomodadas, pero lo dejaron todo por el amor de Cristo. Pero el más conocido es San Francisco de Asís. ¿Por qué? Porque llevó una vida de pobreza. Empezó a mendigar por las calles, a pedir, a pedir para comer, y no solo para él, sino para los necesitados, a trabajar con los enfermos, específicamente con los leprosos, ¿verdad? Entonces, le llegó ese mensaje a vivir, y esto es lo que Jesús le dijo a San Francisco, que dejara eso, y lo dejó. Y llevaba una vida bien acomodada porque tenía todo. Dejó, como decimos, dejó los cubiertos de oro y plata, ¿verdad? Por comer en cosas que no tenían valor. Pero eso ya a ella no le importaba, porque ya había encontrado el amor de Cristo. Y el amor de Cristo nos transforma. Y ese es el mensaje del día de hoy, que quería transformar al joven. Vamos a permitir que el amor de Cristo nos transforme. Eso ya depende de cada uno de nosotros. Pidámosle pues al Señor el día de hoy que cuando recibamos la Santísima Comunión, que nos fortalezca nuestro corazón, nuestra alma y nuestra resolución a seguir siendo fieles a Jesús, especialmente a su Evangelio. Nos vamos a poner de pie.